Buen día, mi nombre es Luz Elena Pérez Elizondo y a continuación les voy a explicar mi evidencia número 2, que hace referencia a una línea del tiempo sobre la etapa científica de la medicina. Comenzando con el capítulo 13, vamos a analizar los descubrimientos e invenciones que fueron de gran importancia para el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades. Como conocemos, el termómetro es un instrumento que se utiliza para la medición de la temperatura del cuerpo humano. Hay que saber que en 1952 Galileo Galilei, un investigador, empezó a desarrollar el termoscopio. Sin embargo, este no fue utilizado en mediciones clínicas. En cambio, en 1614, Santario Santorius fue el primero en diseñar aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano, al igual que también creó una ingeniosa báscula clínica. Posteriormente, en 1665, Christian propuso la escala que se utiliza en el termómetro y gracias a este descubrimiento se originó el sistema centígrado. En 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit, quien dedicó su vida a la física y a la investigación, creó un termómetro de alcohol y en años después sustituyó el alcohol por mercurio. Al igual se conoce que elaboró una escala para la medición de la temperatura, la cual hoy en día también tiene su nombre. Fue en 1742 cuando Andrés Celsius reintrodujo la escala de grados centígrados, perfeccionó el instrumento y por lo tanto realizó importantes observaciones. En 1852, Aitken construyó un instrumento con mayor practicidad. En 1870, Thomas Clifford diseñó el termómetro clínico que se utiliza hoy en día en la actualidad. Hablando del estetoscopio, René es considerado el inventor de este instrumento. Sin embargo, en 1855, George Carman desarrolló un estetoscopio más práctico conocido como estetoscopio biauricular. En 1708 fueron los primeros registros de la presión arterial, pero años después, en 1847, Carl Ludwig fue el primero en registrar la presión arterial en un quimógrafo. En 1896, Rio Rossi diseñó lo que se conoce como esfigmomanómetro, pero en 1916 William lo perfeccionó y ahora se le conoce como baumanómetro. En 1913, los rayos X fueron descubiertos por Wiltende. En el mismo año se sustituyó el cátodo metálico y hablando de 1896, Luis Espinosa y Cuevas adquirieron la primera máquina de Röntgen. Tobias Núñez tomó la primera radiografía. Marie Curie y Pierre Curie, quienes fueron esposos, descubrieron un elemento químico conocido como radio y aislaron el polonio. En 1967, el médico Godfrey y McLeod Cornack desarrollaron la tomografía axial computarizada. En el capítulo 14 se va a hablar sobre los avances en los conocimientos anatómicos y la evolución de la cirugía, como la anestesia, asepsia, antisepsia, hemostasia, infección y enfermería moderna. Comenzando con las fechas más importantes, en la cirugía en 1862, Papiro de Edwin presentó 48 casos clínicos con metodología diagnóstica. En 1872, a finales y a inicios de 1873, Papiro también menciona la trepanación, la circuncisión y la extirpación de tumores superficiales. En el siglo V a.C., en la India, en sus rutas se describieron 121 instrumentos quirúrgicos. En 1559, Girolamo fue designado para la cátedra de anatomía y cultivó la cirugía al igual que la embriología. En 1549, Barto Eusachil descubrió la trompa, las glándulas suprarrenales, el nervio motor ocular extremo y describió la vena pulmonar. En 1809, John ligó por primera vez la arteria ilíaca y en 1798 la arteria carotidia. En 1731 se funda la Academia de Cirugía en Francia. En 1809, Ephraim McCadwell efectuó una cirugía de un tumor gigante en el ovario. En 1842, Crawford administró a sus pacientes éter antes de operarlos. En 1846 se inició una nueva era en la cirugía gracias al éter.
Sin embargo, en este mismo año, Robert Liston utilizó el método de una amputación de una pierna y fue el primer procedimiento en el que se utilizó anestesia. En 1846, James Young utilizó el éter para atender un parto sin dolor y en 1913, Congreve introduce la anestesia morfina escopolamina en obstetricia. En 1854 inicia lo que conocemos como la enfermería moderna y en 1847 Semmelweis describió el enigma de que las materias infecciosas se podían transmitir de muertos a vivos y de enfermos a sanos. Por lo tanto, sin tardanza, ordenó a todos un nuevo lavado de manos antes de examinar a cada paciente. 20 años después, en 1867, Robert Koch aisló el bacilo del anthrax y en 1882 el bacilo de la tuberculosis. En 1809, ya hablando de la cirugía del abdomen, Ephraim llevó a cabo la primera resección de un quiste ovario y en 1876 inició la cirugía abdominal continua. En 1883, Lawson efectuó con éxito la primera intervención en un caso de embarazo tubario roto, con la cual la cirugía abdominal se inició como una cirugía en esencia ginecológica. Pero si hablamos de 1743, Jean-Louis llevó a cabo y practicó la primera colecistectomía programada para la extracción de cálculos biliares. Sin embargo, hay que saber que en 1859 se propuso que el procedimiento debería dividirse en dos sesiones. En el primero, en donde se suturaba la vesícula a la pared abdominal, y en el segundo, donde se abría dicho órgano. En 1878, James Marion realizó la primera colecistectomía planeada. En 1882, Carr fue el primero que extirpó la vesícula. En 1881, Teodoro fue el primero en llevar a cabo una extirpación de tumor gástrico, donde restableció la continuidad del estómago con el propio duodeno. Y en 1937, Rudolf Nissen llevó a cabo la primera resección de cardías por vía toracoabdominal. En 1889, Jules Pin realizó la primera histerectomía abdominal. En 1867, James Young realizó la primera esplenotomía y gastrectomía de Francia. Y por último, en 1888, Sir Frederick efectuó una apendicectomía con total éxito. Este capítulo relaciona el descubrimiento de los microorganismos con la invención del microscopio. Sin embargo, también fundamenta la relación que hay entre las enfermedades e identifica cuáles fueron los personajes que contribuyeron a su conceptualización. Hablando de 1590, Johans y su hijo fueron los primeros en diseñar un microscopio con un tubo de lentes. El tubo tenía 8 centímetros de largo y era soportado por 3 delfines de bronce. Estos microscopios eran muy toscos y no pasaban de más de 10 aumentos. También se conoce que en 1610 Galileo Galilei consiguió adaptar uno de sus telescopios para la observación de objetos muy pequeños. En 1661, Marcelo observó con su instrumento el paso de la sangre a través de los capilares. 4 años después, Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios y lo describió en su libro Micropía. En 1675, Anton Van descubrió la presencia de seres vivos en una gota de agua sucia. Theodore demostró que la putrefacción la causaban seres vivos que podían ser destruidos por el calor. En 1858, Rudolf publicó su libro en el que mencionaba que el cuerpo era como un estado formado por células, cada una de las cuales es un ciudadano. La enfermedad no es más que un conflicto entre los ciudadanos de ese estado, fomentado por la acción de fuerzas extrañas. En 1864, Pasteur fue contratado por los productores de vino para investigar la causa de por qué su producto se volvía ácido.
Sin embargo, él llegó a la conclusión de que esto era ocasionado por parásitos y que se destruían al calentar a 60 grados. Gracias a esto se conoce el proceso de pasteurización. En 1866 publicó un libro sobre la fermentación y en 1885, junto a dos amigos de él que lo acompañaron y lo aconsejaron, él aplicó la primera vacuna antirrábica en humanos. En 1888 se fundó el Instituto Pasteur de París. Eduardo Lisiaga, quien había estado y permanecido o sido parte de este instituto, fue quien aplicó la primera vacuna contra la rabia. En 1880, Koch publicó una monografía sobre la etiología de las enfermedades traumáticas infecciosas. Al igual, este mismo personaje en 1882 descubrió el bacilo de la tuberculosis y en 1890 anunció que había descubierto el tratamiento para la tuberculosis, llamada la tuberculina. Durante este capítulo 16, llamado Circulación de la sangre, grupos sanguíneos y transfusiones, se va a fundamentar la evolución de la fisiología con el descubrimiento de la circulación mayor de la sangre. Relaciona el descubrimiento de los grupos sanguíneos con las transfusiones de sangre que durante mucho tiempo han sido de gran utilidad para el área de la medicina. En 1553, Miguel Espert publicó un libro donde había negado la porosidad del tabique. Por lo tanto, se adelantó al descubrimiento de la circulación menor o pulmonar de la sangre. Su libro se consideró herejía y por ello fue condenado a morir. En 1559, Mateo Raldo Colombo publicó un libro titulado De Re Anatomía, en el cual desmintió la porosidad del tabique y postuló la teoría de la circulación pulmonar basándose solamente en razonamiento fisiológico. En 1583, Andrea Cesalpino explicó de modo brillante la circulación pulmonar. Harvey, en 1628, publicó su obra clásica en la que expuso de manera muy clara la circulación mayor de la sangre. En 1627, Jean fue el primero en que efectuó una exitosa transfusión humana el 15 de junio, al pasar 3 onzas de sangre de cordero a un paciente febril con buenos resultados. En 1849, James se atrevió a reanudar los procedimientos de transfusión cuando transfundió 248 gramos de sangre de su ayudante a un paciente, evitando su muerte. En 1901, Carr descubrió los grupos sanguíneos A, B y el AB. Sus ayudantes de Scatello y Sturffy descubrieron el grupo O. En 1911, el donador universal terminó acuñado por Gutenberg. En 1940, Leinster y Wenner dieron a conocer la causa de los eritroblastosis fetales, que se produce cuando el padre es RH positivo y la madre RH negativo. En 1914, Justin, Agot y Lewison utilizaron como anticoagulante el citrato de sodio. En el capítulo 17 vamos a analizar el desarrollo de la terapéutica médica desde el empleo de las plantas medicinales hasta los medicamentos, la quimioterapia y el descubrimiento de los antibióticos. En el siglo XVII se fundamentó la existencia de la hechicería practicada y la alquimia. Como sabemos, las recetas son órdenes del médico en el que se va a preparar el medicamento que no puede ser cambiado. Se dice que 5000 años antes de Cristo se podía observar en las tablillas de arcilla mesopotámicas y en los papiros egipcios estas recetas escritas. Entrando al siglo XVIII, se conservaba la farmacopea de las grandes autoridades médicas de la antigüedad. En la Edad Media, Nerón y Galeno transmitieron la receta ya con 64 ingredientes, y en el siglo XVI nace la quimioterapia con el médico suizo Paracelso. En el siglo XIX se extrajeron los principios activos de algunas plantas medicinales que se usaban en forma empírica. Hablando de 1827, el doctor Leroy
extrajo el ácido acetil salicílico del árbol llamado sauce blanco. Y en 1870, Pelletier y Convento obtuvieron la quinina del árbol la quina. En 1930 y 1940 aparecieron los nuevos antimicrobianos y los antibióticos, y en 1908 Domack encontró que un colorante textil actuaba contra los estreptococos de los ratones. A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX ya se habían descubierto el antagonismo entre algunas bacterias. En 1921, por Wessling, nombró algunos mohos como Penicillium notatum. En 1921, Lieske y Cartier comprobaron que un derivado ahora se llamaba la penicilina. En 1928, Alexander Fleming pensó que la Penicillium notatum se podría cultivar de forma aislada. Y en 1938, Howard Florey se dio la tarea de purificar la sustancia llamada penicilina. En 1941 se aplicó por primera vez la penicilina en humanos. En 1944, Selman obtuvo la streptomicina a partir de Streptomyces griseus, y en 1938, Brodsky descubrió las cefalosporinas, que actúan contra muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Hemos llegado al capítulo final, en el que se hablará sobre el desarrollo y evolución de las especialidades médicas, desde lo orgánico a lo funcional y desde la neurología hasta la psiquiatría. Comenzando en 1870, el Dr. Gall señaló que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro, lo cual fue demostrado en 1870 mediante un brillante trabajo experimental por los doctores Gustav y Edward. En 1932, Charles y Edgar obtuvieron el premio Nobel por sus estudios sobre los reflejos, los impulsos nerviosos y la transmisión de las sensaciones. Hablando de 1817, James Parkinson publicó sobre su estudio sobre un síndrome caracterizado por temblor de manos incontrolable y facies inexpresivas. En 1929, Hans Birger inventó el electroencefalógrafo, aparato mediante el cual se capta, amplifica y registra el potencial eléctrico del cerebro. En 1967 se desarrolla la tomografía axial computarizada, también conocida como TAC, que se convierte en un fuerte auxiliar para el diagnóstico de los padecimientos del sistema nervioso central. El doctor Franz Anton, en 1774, publicó una monografía sobre el magnetismo biológico que describió como una energía nerviosa desprendida por los dedos, capaz de curar a los enfermos con solo tocarlos con sus manos. En 1801, Pinel publicó un libro, y en 1882, Jean-Marie Charcot fundó una cátedra donde curaba usando un tratamiento que él mismo creó, llamado hipnotismo. Y esto es todo de mi parte, espero que mi video y mi evidencia haya sido de su agrado. Gracias.